Buenos días. Buenos días a todos. Me presento, yo creo que me conocéis todos. Soy Loreto Ordóñez, presidenta de Diálogo y en mi día a día, además, consejera delegada de ENGIE, con lo cual encantada de estar aquí para hablar de interconexiones. Es un placer daros la bienvenida a este coloquio que hemos titulado Interconexiones Europeas, pilar de competitividad para el mercado único. Yo creo que la temática a día de hoy no puede ser más oportuna. Decíamos que este evento posiblemente lo tuviéramos que repetir cada año, ¿no? Hablar de interconexiones, visto desde la perspectiva de España, es absolutamente necesario, lleva siendo muy relevante en los últimos años, pero creo que a día de hoy el tema no puede estar mejor tirado. Compartir reflexiones sobre el papel estratégico de la conectividad, tanto conectividad energética, conectividad ferroviaria, conectividad de carreteras, conectividad digital, yo creo que solamente puede ayudar a sembrar un proyecto europeo más fuerte y cada día más necesario. En el contexto de guerra comercial en el que nos encontramos, la misión de nuestra asociación desde hace años es contribuir a potenciar Europa gracias a ese vínculo hispano-francés. Y esa misión que replanteamos aproximadamente ahora hace 4 años, creo que no puede tener más sentido a día de hoy que nunca prácticamente, ¿no? Este evento y todos los eventos que hacemos desde la asociación cuentan con la generosidad de las empresas que nos respaldan y de los expertos que nos ayudan a difundir conocimiento. Encuentros como el de hoy, lógicamente, no serían posibles sin ese apoyo. Quiero agradecer a Arantxa González Laya, hoy decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París, en Sciences Po, su presencia con nosotros para hablar del futuro del mercado único. Con su experiencia como exministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y sus años como jefa de gabinete del director general de la Organización Mundial del Comercio, Pascal Lamy, estoy segura de que saldremos de esta sala entendiendo un poco mejor hacia dónde pueden ir las dinámicas geopolíticas y económicas que darán forma al papel de Europa en el futuro. Mil gracias a todos nuestros invitados de la segunda mesa redonda, que tendrá como protagonistas a Leopoldo Maestu, presidente de Alstom, a Miguel de la Torre, director de Desarrollo del Sistema de Red Eléctrica, a Diego Vizcaíno, socio director de Economía Aplicada de AFI. A todos ellos les agradezco sinceramente su presencia y su respaldo a la labor de nuestra asociación, compartiendo conocimiento desde su experiencia empresarial. Muchísimas gracias a todos y espero que disfruten de la jornada. Gracias. Gracias, Loreto. Muchas gracias, Loreto. Pues yo creo que has dado una pincelada de lo que vamos a hablar hoy. Y efectivamente, Arantxa, los informes europeos abordan la necesidad del informe Letta, el informe Draghi, abordan la necesidad de reformar el mercado único, y el informe Letta en concreto hace especial hincapié en las interconexiones ferroviarias y en las interconexiones eléctricas, precisamente para la necesidad de aumentar la integración del mercado único, ¿no? Pero tenerte a ti tenía un sentido para hablar más en un sentido global del mercado único. Has trabajado muy cerca de Jacques Delors, muy cerca de Pascal Lamy, y tienes una visión 360, como ha contado Loreto, que nos puede ayudar a entender esto. ¿Cuáles son ahora mismo los desafíos del mercado único con este trasfondo de guerra comercial que tenemos? Bueno, primero de todo, daros las gracias por esta invitación. Yo me siento un poco aquí en esta discusión como una interconexión, ¿no? Una interconexión, obviamente, en mis dos patrias, España y Francia, lugar en el que vivo ahora, y dedicada a la interconexión de las personas, que quizás sea la parte también que no debamos olvidar, pero también siendo miembro del Consejo de Administración de la Fundación Bertelsmann, triplemente interconectando, digamos. Daros las gracias por provocar este debate y esta discusión, que yo creo que es muy importante porque necesitamos situar la discusión sobre el mercado único en un contexto
internacional. No podemos hacer abstracción hoy de este contexto internacional. Y si tuviese que describirlo, lo describiría diciendo que teníamos dos grandes transiciones que estábamos manejando más o menos. Y digo que estábamos manejando porque eran dos transiciones pensadas, discutidas, debatidas, a las que les habíamos dado una cierta dotación financiera y unas perspectivas estratégicas. La transición climática, la descarbonización de nuestras economías y la transición digital. Y las estábamos más o menos manejando. Y digo más o menos porque, evidentemente, nada es perfecto y también hemos ido descubriendo fallas en la manera en la que los estábamos gestionando. Pero ahora, a esas dos transiciones que yo prefiero llamar revoluciones, porque solo si se le da el nombre adecuado, ponemos los medios apropiados para responder a ellas, no es un pequeño cambio, son dos revoluciones mayores, como hemos vivido en otros momentos anteriores, de revoluciones industriales, es una nueva revolución, dos, lo cual lo hace más complicado, pero a esto ahora añadimos una enorme disrupción geopolítica. Y una disrupción geopolítica que es distinta porque no estaba pensada ni reflexionada ni preparada. Y esta disrupción geopolítica a nosotros nos causa una dificultad particular porque se rompen tres cuestiones y se debilitan tres cuestiones que son esenciales para quiénes somos nosotros y para qué es el mercado único, que es un debilitamiento de un sistema internacional basado sobre reglas, que es la proyección exterior de quienes somos nosotros, un sistema europeo construido sobre reglas. Un debilitamiento, por no decir ruptura, del vínculo transatlántico, que es la columna vertebral sobre la que nosotros hemos construido y gestionado a través de la confianza nuestra interdependencia con Estados Unidos y también una ruptura de un cierto consenso ideológico, que quizás es la parte que también tenemos que integrar en esta discusión, porque ideológicamente también vivíamos en un consenso de un sistema democrático con pesos y contrapesos, un sistema de libertades individuales, un sistema en el que la ciencia quiero pensar que tiene un papel fundamental y todo eso era la columna vertebral sobre la que se asentaba nuestro mercado único. Entonces, ahora la dificultad es cómo ajustamos la gestión de estas dos revoluciones de sostenibilidad y de tecnología a una disrupción geopolítica mayor y cómo construimos para este mercado único un nuevo equilibrio entre descarbonización, competitividad y ahora también seguridad. Y esta es la tarea a la que tanto gobiernos como empresas como ciudadanos en Europa tenemos que ponernos a la obra. Entiendo lo que dices de disrupción, pero la disrupción, si tuviera un rumbo claro, quizás sería más fácil responder, pero por lo que estamos asistiendo a más que nada una incertidumbre, y adaptarse a una situación de incertidumbre es probablemente más difícil, ¿no? Esto provoca una crisis de identidad, una crisis de valores. ¿Lo percibes así tú también en Europa? Bueno, yo lo que sí percibo en Europa es un sentimiento que es bastante compartido. Quizás no le estemos dando nombres, pero sí uno pregunta a la ciudadanía europea siente que algo ha cambiado. Siente que hay nuevos riesgos que no existían, que hoy los sienten más cercanos. Y basta con mirar todas las encuestas de opinión en las que se pregunta al ciudadano europeo. Desde luego lo vemos aquí en España, lo vemos en Francia, claramente. Una nueva percepción de unos riesgos y también un nuevo sentimiento o quizás
un repliegue del ciudadano europeo en Europa como la casa en la que uno se siente protegido frente a esos cambios, disrupciones y nuevos riesgos que ve en el horizonte. También, si uno ve los indicadores de sentimiento de pertenencia a la Unión Europea, vemos un incremento que no habíamos visto en décadas. Luego, sí creo que el ciudadano está identificando este nuevo contexto. Sí es cierto que no sabemos muy bien dónde vamos a aterrizar, pero sí sabemos que hay cosas que están cambiando. Y hay una cosa fundamental que está cambiando, que es la confianza. Claro. O sea, el debilitamiento del vínculo transatlántico tiene mucho que ver con una relación de confianza, que es sobre la que nosotros hemos construido ese vínculo transatlántico. Y puede que cambie la administración estadounidense. Esperemos que pronto. Lo decidirán los ciudadanos estadounidenses. Pero lo que va a ser muy difícil recuperar es ese vínculo de confianza. Y por eso yo creo que sí que tenemos que prepararnos a un periodo largo en el que nosotros vamos a tener que navegar en medio de unos espacios donde la confianza va a ser menor, donde quizás tengamos que invertir más en confianza con otros países alrededor del mundo a los que quizás no les habíamos estado prestando la atención suficiente o necesaria, y también vamos a tener que navegar jugando con países con los cuales habrá espacios en los que falte esa confianza, pero sabemos que tenemos que jugar con ellos porque sabemos que son sistémicos para resolver problemas que para nosotros son riesgos a gestionar, como es el cambio climático, donde tenemos que hablar con países como China, que hoy representa el 32% de las emisiones globales, o tenemos que hablar con India, que hoy representa el 12% de las emisiones y está aumentando. Su tendencia todavía no ha llegado a su pico de emisiones. O sea, vamos a tener que aprender a navegar con confianza con nuevos socios y en espacios de desconfianza. Y por eso es tan importante para nosotros hoy, europeos, pensar este mercado único como un espacio que nos da resiliencia, que nos permite navegar más cómodos este espacio de incertidumbre. Hay un informe que la economista en jefe de BNP ha publicado, que yo recomiendo su lectura, donde ella analiza la importancia de este mercado único también desde el punto de vista de la incertidumbre en el mercado estadounidense y explica cómo un 1% de disminución de nuestras exportaciones a Estados Unidos puede compensarse con un 0.1% de mejora, de profundización del mercado único europeo. Luego, en este momento donde el mercado único europeo también aparece como un elemento de resiliencia geopolítica que nos debería impulsar a prestarle un poquito más de atención, quizás, ¿no? Atención política, quiero decir. Precisamente, teniendo en cuenta todas estas incertidumbres y esta necesidad de resiliencia, ¿qué reformas se puede hacer, se puede impulsar o se puede intentar impulsar desde la Comisión? Bueno, yo sí creo que en estos momentos, digamos que los planes, las ideas, las sugerencias, la lista de tareas está sobre la mesa. Yo no creo que hay que inventar nada nuevo. Y quizás ha sido también bastante auspicioso que tengamos estos dos informes de los que tú hablabas. Yo diría que hay un tercero que también es importante, que es el que ha puesto sobre la mesa el expresidente de Finlandia, Niinistö, sobre la preparación a la defensa de nuestro espacio, en sentido amplio. Pero estos tres informes nos hacen un diagnóstico muy claro y nos dicen lo que hay que hacer, pero ninguno de los tres informes nos dicen cómo lo vamos a hacer. Y ahí es donde yo creo que hay que hacer ahora un esfuerzo de imaginación, y es un esfuerzo de imaginación y de ejercicio político, porque esto es de político con P mayúscula, donde tenemos que entender todos que con P minúscula
no vamos a salir, no vamos a construir seguridad, no vamos a construir espacios de resiliencia, no vamos a salir, digamos, hacia donde nosotros queremos salir, que es a no ser un apéndice de otros, sino a ser un actor en la geopolítica internacional. O sea, si queremos ser eso, tenemos que hacer política con P mayúscula, y eso significa entender que tenemos que abandonar unos ciertos dejes que tenemos muy nacionales, también en cuestiones de mercado único. ¿No crees que con respecto a las respuestas que tiene que dar la UE o que debería quizás dar, ¿no? Las políticas industriales nacionales no son un impedimento? Estoy pensando en la industria automovilística alemana, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se puede resolver esto? Y luego hay resistencias pues nacionales, pero más ideológicas. Estoy pensando en Hungría, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se puede sortear todo esto? Tú que has estado en la comisión y sabes cómo se negocia. Bueno, y también decirte que he pasado unos meses examinando a petición de la industria europea del automóvil el tema del automóvil, la industria del automóvil europeo, ¿no? Y cómo gestionar esta transición al vehículo eléctrico. Y la primera cosa que tenemos que entender es que la industria automovilística no es nacional, es europea. Volkswagen es un símbolo en Alemania, Mercedes es un símbolo en Alemania, pero la empresa no es una empresa cuyo perímetro sea única y exclusivamente alemán. La industria del automóvil es global y, desde luego, en Europa es europea. Por eso, por cierto, dentro de toda la desgracia de las políticas comerciales de la administración estadounidense, ha sido útil que la administración no buscase diferenciar en su tratamiento arancelario a los distintos Estados miembros. Claro. Porque un coche exportado desde España no es un coche solamente fabricado con componentes españoles. Es un mercado que tiene una dimensión que es supranacional. Y esto que explico del automóvil es cierto de muchísimos sectores de nuestra economía. Por lo tanto, yo creo que lo de las políticas industriales necesitamos pensarlas con una dimensión europea, y eso tiene 3 dimensiones. Primero, entender que necesitamos avanzar en mecanismos de financiación que sean europeos, pero europeos de verdad. Hicimos un primer ensayo con el COVID, cuando construimos el primer instrumento de endeudamiento conjunto, aunque el endeudamiento conjunto no fue acompañado totalmente de proyectos que tuviesen una dimensión transnacional, ¿no? La utilización se tomó prestado conjuntamente, pero luego se repartió. Es cierto que a cada país se le puso tareas de reformas que eran importantes, pero hubiera sido quizás más inteligente imaginarlo también en términos de proyectos que tuviesen dimensiones más allá de lo nacional, con una condicionalidad que fuera europea. Creo que estamos en un momento en el que yo veo un poco de luz en este espacio, porque ahora vamos a enfrentarnos a una necesidad de gran gasto en el sector de la defensa y no podemos hacer un ejercicio de multiplicar de las capacidades industriales a nivel nacional. Lo que necesitamos es consolidar industria de la defensa a nivel europeo. La segunda, que es la otra cara de esta discusión, son proyectos industriales a escala europea, como lo hicimos en su momento para la industria aeronáutica y como lo estamos haciendo ahora para el nuevo sistema aéreo de combate, que es, digamos, la parte militar del Airbus civil. Y en tercer lugar, quizás, y aquí tampoco necesitamos grandes cambios, porque no se necesita gran financiación, ni se necesita gran producción literaria, ni gran producción legislativa, es
una aplicación más inteligente de las reglas de competencia europeas. Entendiendo que necesitamos reglas de competencia europea, porque hay algunos países que tienen los bolsillos mucho más dotados, mucho mejor dotados que otros. Y tenemos que asegurar que no hay competencia desleal en la financiación, en las políticas industriales, que quien tenga mucha capacidad fiscal pueda financiar a su industria muy profundamente y quien no la tenga, pues tenga que aguantarse. Ahí necesitamos disciplinas, pero donde necesitamos un cambio serio, yo creo que es en la parte de fusiones y adquisiciones, donde la dimensión que nosotros hemos considerado, que nuestra autoridad de defensa de la competencia ha considerado, creo que no es la correcta para muchas empresas y muchos sectores industriales y muchos sectores de los servicios que no tienen una dimensión de mercado nacional, ni siquiera de mercado regional local en un país, por no hablar del mercado local. Necesitamos considerar una dimensión de mercado europeo. Y esto, insisto, es doctrinal, no necesita grandes cambios legislativos ni gran complejidad, pero sí necesita la elaboración de una nueva doctrina que esté más acorde con las necesidades y con la realidad industrial y de los servicios en nuestro momento. Tenemos tiempo para una última pregunta, porque dentro de 18 minutos te espera un Uber en la puerta para llevarte a Atocha. ¿Cómo puede la UE equilibrar el crecimiento del mercado único digital con la protección de datos y los derechos fundamentales? Ayer conocimos unas multas para Apple y para Meta que han gustado poco, sobre todo a Meta, que se ha expresado sobre ello. Multas que son poquitos centenares de millones y no miles de millones como se podía esperar. ¿Cómo lo ves? Bueno, las multas no se ponen para agradar a los multados. Las multas se ponen para asegurar un cumplimiento de una normativa. Nosotros tenemos una normativa y de la misma manera que nosotros obligamos a los actores europeos a que cumplan con esa legislación, pues lo tienen que hacer todos, independientemente de cuál sea su pasaporte. Todo aquel que esté activo en el mercado europeo tiene que cumplir las reglas. Yo creo que me parece que la discusión tiene que ser un poquito más amplia de saber si debemos proteger los derechos fundamentales y las libertades individuales en el espacio tecnológico. Creo que lo tenemos que hacer. Y cuanto más pasa el tiempo y cuanto más vemos cómo se está manipulando el espacio informacional, cómo la tecnología está sirviendo también de entrada de injerencias extranjeras en nuestro espacio informacional y, en último término, en nuestra democracia, creo que creo que Europa ha sido de alguna manera pionera. ¿Se puede hacer mejor? Seguro, siempre. Y tenemos que hacer una higiene regular de ver en qué se está haciendo que se pueda mejorar. Pero no creo que el problema de la competitividad europea se pueda, en el espacio tecnológico, se pueda única y exclusivamente resumir en eso. Tenemos que trabajar en dos dimensiones, que es la generación de tecnología y la difusión de tecnología. Y son dos ámbitos en los cuales tenemos mucho trabajo que hacer. Y una parte tiene que ver con el ecosistema reglamentario, no solo el europeo, sino el que los Estados miembros, cada uno de ellos, pone de plus sobre el europeo, que esto también lo olvidamos a menudo, pero no deberíamos olvidarlo. Los Estados miembros ponen, en muchos casos, un complemento de regulación a nivel nacional sobre el europeo. Luego, tenemos que mirar cuál es la carga reglamentaria y la europea y la nacional. Tenemos que mirar cuáles son los mecanismos de financiación, de creación y de difusión de tecnología. Tenemos que ver cuáles son los ecosistemas que puedan favorecer, sobre todo, la difusión de tecnología. También en Europa se genera tecnología, también en Europa hay actores en la inteligencia artificial, también los hay en muchísimos sectores, pero que tenemos que ver de qué manera, cuál es el ecosistema que favorezca esa difusión. Tenemos que ver cuál es el capital humano y cómo invertimos en ese capital humano. En eso creo que, con todo, estamos un poquito mejor que Estados Unidos, por ejemplo, a nivel
de capital humano, stock de capital humano en la economía europea. Quiero decir, no solamente tenemos que ver cuál es la carga reglamentaria, tenemos que ver cuáles son todos los otros condicionamientos, talla de mercado, ecosistema, financiación, mecanismos de inversión, mecanismos de transmisión de la I+D+I al mercado, en los cuales tenemos tarea por delante. Pero yo te dejaría con lo que yo he aprendido en estos últimos meses, quizás con esta un poco necesidad casi de jugar a ser contrarian, como dicen los americanos. Vivimos en un momento en el que sobreestimamos la solidez de los demás y subestimamos nuestras propias capacidades. Y creo que deberíamos ajustar un poquito nuestra lente. Es cierto que hay que aspirar a hacer mejor, pero creo que haríamos bien en considerar también la solidez, las solideces de lo sólido en la Unión Europea, hoy la estabilidad, la predecibilidad, un capital humano bien formado y un polo de atractividad a muchos países del mundo sobre los que construir allí donde necesitamos hacer más, que es profundizar nuestro mercado de capitales y profundizar nuestro mercado único, que es hoy una póliza de seguros especialmente particular, dadas las circunstancias. Pues muchísimas gracias, Arantxa. Ha sido un placer tenerte. Un gusto. Estaríamos mucho más tiempo, pero sé que has hecho un esfuerzo por estar aquí con nosotros porque tienes un tren dentro de muy poquito. Muchas gracias. Gracias.